Abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, a fin de que leamos algunos versículos del capítulo 32 y después algunos versículos del capítulo 34. Éxodo 32, versículos 7 y 8. Éxodo 32, versículos 7 y 8. Después del capítulo 34 leeremos los primeros 10 versículos y para terminar los versículos 27, 28 y 29. Nuestro tema: sube al monte y amístate con Dios. Éxodo 32, 7 y 8, así dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Capítulo 34, primeros 10 versículos, así dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Versículos 27 al 29. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Aleluya. Tomen asiento, por favor. El 12 de diciembre, hace 2 años, un mes, es decir, en el 2021, tuvimos nuestra reunión en el Galaje y abordamos el tema renovación del pacto. El desarrollo del mismo tomó como base 4 preguntas. La primera que nos planteamos después de que concluimos
los primeros 5 años del PLADI presbiterial. ¿Qué sigue ahora? Y dijimos en respuesta a esta pregunta que lo que seguía era renovar nuestro compromiso con el Señor mediante un pacto de amor, de fe, de lealtad, de fidelidad, de unidad, sobre la base de la palabra del Señor, de la visión y misión que como iglesia el Señor nos ha dado, y no solo del PLADI general, sino también del PLADI presbiterial. La segunda pregunta que planteamos en aquella ocasión: ¿cuál es nuestra responsabilidad en relación al pacto? Y dijimos, 1, hacer de la Biblia nuestra regla de fe, moral y conducta, el eje sobre el cual debe girar no solo nuestra vida de fe, sino sobre todo nuestro ministerio pastoral. En segundo lugar, dijimos que nuestra responsabilidad era hacer nuestra la visión y misión de la iglesia, no solo por lo que ve al PLADI en cuanto a las 4 vertientes, sino también por lo que ve a lo que la misma Escritura establece en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando establece claramente cuáles son las 5 directrices: evangelismo, discipulado, adoración, comunión y ayuda mutua. Estas son las directrices que claramente, casi al final del capítulo 2 del libro de los Hechos, nos marca la Escritura, porque fueron las directrices que siguieron los primeros cristianos, la iglesia del primer siglo, y que consecuentemente nosotros también como iglesia de Jesucristo debemos asumir y debemos seguir. Y finalmente, nuestra responsabilidad, repito, es hacer del PLADI nuestro programa de acción, hacer del PLADI el marco en el cual se circunscriban nuestras actividades ministeriales locales, como centro misionero, como zona y como presbiterio. Tercera pregunta: ¿hacia dónde vamos? ¿O qué anhelamos? Dijimos hace 5 años. Y entre otras cosas, dijimos que anhelamos ser mejores creyentes, mejores cristianos, mejores esposos o esposas, mejores pastores, mejores ministras, directivos, colaboradores y sobre todo una mejor iglesia. Una iglesia dispuesta para recibir a su Señor y Salvador, Cristo Jesús. Esa iglesia ataviada, que sin mancha ni arruga ni cosa semejante, se presentará el Señor a sí mismo. Y en la medida en que nosotros llevemos a cabo este anhelo, un día no muy lejano, por cierto, estaremos con nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y la cuarta pregunta que nos hicimos: ¿qué hacer para lograr estos anhelos? ¿Qué hacer para alcanzar la meta, el blanco supremo que es Cristo? Y nos planteamos 5 aspectos. 1, dijimos, necesitamos ser cambiados, ser
transformados y renovados y dejar que el Señor tome el control de cada una de las áreas de nuestra vida. Y para ello tomamos como base Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos míos amados, os ruego, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y gracias a Dios que nuestro hermano Josué nos llevó a cantar renovación, porque justamente este fue el compromiso que hicimos el 12 de diciembre de 2021 en el Galaje: cambiar, ser transformados y renovados por el poder del Señor. Segundo, dijimos, necesitamos volver nuestro corazón, cabeza y manos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, usted lo sabe, es la expresión de lo que está en la mente y en el corazón de Dios. La palabra de Dios es la directriz en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida moral, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida pastoral. Y en la medida en que nosotros sometamos nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad a la palabra del Señor, en esa medida, hermanos amados, nosotros permaneceremos en el consejo de Dios. Dijimos, en tercer lugar, necesitamos encarnar la mente de Cristo. Cuando el apóstol San Pablo escribe su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Y de ahí que dijimos, necesitamos encarnar la mente de Cristo. 4, dijimos también, necesitamos cuidar, cultivar, guardar, preservar la unidad del Espíritu. Efesios 4, 1 al 3, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y por último, a partir de estas 4 consideraciones, dijimos, necesitamos renovar nuestro pacto con Dios. ¿Cuál pacto? Aquel que hicimos cuando nos convertimos a Cristo. Aquel que hicimos cuando bajamos a las aguas del bautismo. Aquel que hicimos cuando el Señor nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Cuando Él nos llamó y nosotros aceptamos su llamado, hicimos también un pacto con Él. Pero muchas veces, con el paso del tiempo, como sucedió al pueblo de Israel, el cumplimiento de ese pacto se va diluyendo. Y de ahí, dijimos, la necesidad
de renovar nuestro pacto con Dios. Hoy, 13 de enero del 2024, hermanos, necesitamos ser confrontados por el Señor, como lo hizo el Señor con su siervo Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios confrontó a Israel denunciando a su siervo Moisés lo que su pueblo había hecho, violentando el pacto y la promesa que ellos mismos hicieron. Haremos todo lo que Jehová nos ha mandado. Esa promesa, ese compromiso, en un tiempo muy breve, por cierto, dejó de ser. Esa confrontación de Dios para mostrarle a Israel su condición espiritual, ya no solo eran las quejas, ya no solo eran las inconformidades del pueblo contra Moisés, ya no solo eran las murmuraciones, sino que esa escalada iba creciendo hasta llegar a hacerse un becerro de oro, y lo peor de todo, para decir al pueblo: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Eso es lo que Dios hizo cuando confronta a Israel y a Moisés, y por ello Moisés dijo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés, siervo de Dios, sintiendo el peso de la responsabilidad, del compromiso y de la fidelidad del pacto que habían hecho con Dios, sube de nueva cuenta a la cumbre del monte para presentarse delante de Dios e implorar, suplicar su perdón. A tal extremo llegó su aflicción, su quebrantamiento de espíritu, que tuvo que decirle al Señor: y si no estás dispuesto a perdonar, borra mi nombre del libro que has escrito. Hermanos, no sé, haciendo un balance de hace 2 años, 1 mes al día de hoy, ¿cómo nos presentamos delante del Señor? Y retomando los 5 asuntos que consideré hace un momento, podríamos preguntarnos: ¿hemos realmente cambiado? En estos 2 años ha habido una transformación o renovación profunda en nuestro corazón. ¿Sentimos realmente que somos mejores varones, mejores mujeres?
mejores esposos, mejores esposas, mejores ministras, mejores pastores. Así realmente lo sentimos. Es importante que nosotros con toda sinceridad, delante de Dios, siendo confrontados por su palabra y por su espíritu, respondamos a esta pregunta. Es determinante para que de esa manera nosotros entremos al proceso de amistarnos con Dios. Porque a Dios no le interesa lo que haces, sino lo que eres. Si no eres justo, recto e íntegro, nada de lo que haces tiene valor. Por tanto, sé justo, recto e íntegro, aunque nadie te vea, aunque nadie te reconozca y aunque nadie te recompense. Cuando nosotros trabajemos en nuestro ser interior, haciendo alianza con el Espíritu de Dios, entonces verdaderamente ese canto, renovación, será una realidad en nosotros. Entonces, lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 12:2, será una experiencia personal por la renovación que el Espíritu haga de nuestra mente por medio de su bendita palabra. De ahí la pregunta. Si hace 2 años dijimos que necesitábamos cambiar, ser transformados, ser renovados y dejar que el Señor tomara el control de cada una de las áreas de nuestra vida, la pregunta es, ¿lo hemos hecho? Cada uno tiene la respuesta a Dios. Siguiente pregunta. ¿Hemos vuelto realmente nuestro corazón a la palabra de Dios? Tercera pregunta. ¿Hemos encarnado la mente de Cristo? Podríamos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Siguiente pregunta. ¿Hemos cultivado realmente la unidad del Espíritu? ¿La hemos guardado? ¿La hemos preservado? Cada uno responda al Señor. Si no lo hemos hecho del todo, hermanos, entonces, en este inicio de año, es momento de subir una vez más a la cumbre del monte y amistarnos con Dios, como lo hizo Moisés, para que al igual que aquel su siervo, Dios también nos perdone y nos tome por su heredad y nos deje oír su voz, su consejo, y tengamos su dirección. Y así como Moisés subió de nueva cuenta al monte para renovar el pacto con Dios, así nosotros lo hemos de hacer en este inicio de año. ¿Qué significa subir al monte y amistarnos con Dios? Primeramente, subir al monte, como dijimos justamente el domingo pasado, no significa subir literalmente una montaña o un cerro para llegar a la cima. No, significa entrar en su presencia, reconocer que hemos fallado, que no cumplimos y que necesitamos el perdón del Señor y una nueva oportunidad. Pero para esto necesitamos
que el Espíritu Santo obre en lo más profundo de nuestro corazón ese arrepentimiento, esa súplica de perdón, esa conversión, esa rectitud y esa integridad que debe distinguir la vida y ministerio del pastor y de la ministra. Moisés reconoció que el pueblo había fallado y que era urgente subir de nuevamente a la presencia de Dios y postrado allí, humillarse, suplicar su perdón, el perdón divino, y de esa manera recibir del Señor la convalidación del pacto. Dios escudriña nuestra mente y pesa nuestros corazones. Y mientras escondamos cosas que no honran a Dios, no podemos prosperar. Y tampoco podremos amistarnos con Él. No nos engañemos. Mientras nosotros no arranquemos de raíz esas cosas que impiden amistarnos con Dios, no podremos prosperar. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. ¿Qué cosas? Pues aquellas cosas que también hubo en el corazón del pueblo de Israel allá en el desierto. Decía yo hace un momento, inconformidades, quejas, murmuraciones, porque no pensaron lo que sería la travesía y malamente creyeron que iba a ser un camino fácil y rápido para llegar a la tierra prometida. Se acababa el agua, se acababa el alimento, y Moisés, finalmente, hombre mortal como cualquiera de nosotros, impotente para dar de beber a una multitud de cerca de 2 millones de personas y mucho más de dar alimento a todos ellos. Y de ahí, precisamente, las inconformidades, las quejas y las murmuraciones, de tal manera que Moisés tuvo que decirle al pueblo: ¿por qué murmuran contra mí? ¿Quién soy yo? Vuestras murmuraciones son contra Dios. Y vosotros estáis pecando contra vuestra propia alma a causa de sus quejas, a causa de sus inconformidades y a causa de sus murmuraciones. A veces nos hace falta, hermanos, tolerarnos unos a otros. Falta comprensión y sobre todo disposición para perdonarlos, tal como el apóstol Pablo lo escribió a los Efesios 4 en los primeros 3 versículos que ya leí. Que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Que nos soportemos, que nos toleremos, que nos perdonemos unos a otros en amor. Así como Cristo, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, que así también debemos perdonarnos unos a otros. Y cuando hay esos sentimientos o resentimientos en nuestros corazones, hermanos, no podemos practicar, ni cultivar, ni guardar, ni preservar la unidad del Espíritu a la que somos llamados por el Señor. Necesitamos entonces entrar a esa presencia del Señor y con toda honestidad y limpieza
pedir su perdón, suplicar que tenga misericordia de nosotros para que de esa manera nosotros, amados hermanos, podamos amistarnos con Él. He sabido, Dios lo sabe, yo simplemente escucho, y lo que escucho muchas veces lo llevo al Señor, porque el Señor es el que conoce todas las cosas. El tipo de vida que en ocasiones a nivel privado se lleva. Una doble o triple vida. Y tristemente lo que he sabido es precisamente a nivel pastoral. Y esto es, repito, lo que nos hizo sentir en Dios desde el mes de noviembre, tratar este asunto y pedí a Dios que nos fuera orientando y guiando en cuanto a la forma y a la manera en que tendríamos que presentar esta reflexión de la palabra del Señor. Mientras no arranquemos esas pequeñas cosas de nuestro corazón, decía, hermanos amados, no podremos prosperar. Por mucho que nos afanemos, por mucho que hagamos. ¿Con cuánta razón el Señor le dijo a su siervo respecto a su pueblo? Si mi pueblo se humillare, orare, invocare mi nombre y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, 1, yo oiré desde los cielos. Entonces, 2, perdonaré sus pecados. Y entonces, 3, sanaré su tierra. Pero para que Dios no solo escuche, sino que nos perdone, nos sane, nos bendiga y nos prospere, necesitamos humillarnos delante de Él, reconociendo nuestras faltas e iniquidades y aquello que guardamos en nuestro corazón y que no nos muestra leales con Dios y a veces ni los unos con los otros. Y cuando nosotros verdaderamente esto hagamos, hermanos, el enemigo será vencido. Dios nos escuchará, Dios nos bendecirá y Dios nos prosperará. Cuando seamos transformados de corazón y no de labios solamente, entonces decía, podremos amistarnos con Dios. Luego entonces se hace necesario subir al monte, es decir, entrar verdaderamente a la presencia, a la comunión con el Señor, para que por su Espíritu Él, como dijo el salmista, aún nos muestre los pecados que nos son ocultos y estos también, por su infinita misericordia, nos sean perdonados. ¿Qué significa amistarnos con Dios? Significa intimar con Él. Esto es permanecer en su presencia. No se trata solo de entrar, sino de permanecer en su presencia y en su comunión. Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Entró a la presencia de Dios y permaneció allí. Eso es lo que nosotros necesitamos también hacer, amados hermanos. No solo entrar a la presencia del Señor, sino permanecer en Él hasta que, al igual que Moisés, nosotros escuchemos su consejo, su instrucción, su dirección y seamos partícipes de su gloria, para que cuando nosotros tengamos esa misma experiencia que hubo en el
profeta de Dios Moisés, también. Quizá nuestro rostro no resplandezca, pero sí, siendo la luz del mundo, seremos luz en medio de las tinieblas y daremos testimonio de que hemos estado en la presencia del Señor y que hemos permanecido con Dios. ¿Qué significa amistarnos con Dios? Significa entrar en su consejo, significa entrar en su secreto. Dijo el Señor a Moisés: prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí, ante la cumbre del monte. Aleluya. Moisés así lo hizo. Así que nosotros también, al igual que aquel siervo del Señor, necesitamos prepararnos y subir cada mañana, cada tarde, cada noche a la cima del monte, es decir, a la presencia, a la comunión íntima con Dios y presentarnos delante de Él para entrar efectivamente en su consejo y en su secreto. Dios habló a su pueblo a través del profeta Jeremías diciendo: si mi pueblo hubiera permanecido en mi consejo, hubiera permanecido en mi secreto, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Pero eso es lo que muchas veces nos hace falta, hermanos amados. Entrar en la presencia del Señor y permanecer allí hasta escuchar su consejo. Moisés así lo hizo. Y por ello, llegado el momento, el Señor Jehová le dijo: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Aleluya. Amistarnos con Dios significa sumisión a su perfecta voluntad. Sumisión, es decir, obediencia a su perfecta voluntad. Profeta Samuel le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No se trata entonces solo de entrar y de permanecer en el Señor, en su consejo, sino estar dispuestos a obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Gracias a Dios por los pastores, ministras, directivos y colaboradores que tienen una vida intensa de oración. Que esa vida intensa de oración se manifieste a través de una actitud de humildad, de obediencia al Señor. No al pastor presbiterial, a Dios y a su palabra. Porque cuando nosotros aprendamos a someternos a Dios y a su palabra, entonces, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero muchas veces a mí no me resulta comprensible cuando sé que un hermano, una hermana, un pastor, una ministra, efectivamente pasa tiempo en oración, madruga a orar, pero muchas veces su compromiso, su sentido de responsabilidad pastoral, ministerial, no es lo que se espera por haber estado en la oración o en la presencia del Señor.
Luego entonces, hermanos, debemos ser congruentes. Si decimos tener una vida de oración, por haber estado en el consejo de Dios, entonces manifestémoslo en una sujeción plena al Señor y a su palabra. Amistarnos con Dios significa sentir el palpitar de su amante corazón. Elías, lo vimos el domingo pasado, subió al monte Horeb, huyendo de la amenaza de Jezabel, y se metió en una cueva creyendo que allí estaba la solución a su problema, a su angustia. Pero claramente dice la Escritura, un terremoto, un viento fuerte, un fuego, pero Dios no estaba ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento, y después de esto, un silbo apacible y delicado que envolvió al profeta, y en ese silbo apacible y delicado él pudo escuchar la voz del Señor: sal fuera y ponte delante de mí en el monte. Necesitamos entonces también nosotros entrar a ese silbo apacible para sentir el palpitar del amante corazón del Señor. Necesitamos sentir el fuego de su espíritu. Aquellos caminantes de Emaús, cuando el divino maestro les habló y después de que se manifestó a ellos, ellos mismos dijeron: no ardía nuestro corazón cuando nos mostraba las Escrituras. Que ese fuego que experimentaron los caminantes de Emaús, que experimentaron aquellos 120 en Pentecostés, sea el mismo fuego de Dios que usted y yo experimentemos al estar en la cumbre del monte, en la presencia misma del Señor, y en esa amistad que nosotros tengamos con Él. Y finalmente, amistarnos con Dios significa reflejar en nuestra vida la gloria de Dios a través de un testimonio fiel, de un testimonio veraz, de un testimonio íntegro. Decíamos el domingo, lo que Dios le dio a Moisés, ¿no se lo pudo haber dado en el valle? Para que Dios le hubiera hablado a Elías, ¿no lo pudo haber hecho en el valle? ¿Por qué Dios le ordena a Moisés: sube a mí a la cumbre del monte? Y entre otras cosas dijimos, porque el subir, el escalar la cima del monte Sinaí de Horeb implica compromiso, implica responsabilidad, implica consagración, implica fidelidad, implica temor de Dios por someterse a lo que el Señor ha dispuesto u ordenado. Y eso es lo que también nosotros necesitamos para coronar en bendición y gloria del Señor el ministerio que por gracia hemos recibido de Él. Queridos hermanos, cuando el pueblo se rebeló, desobedeció y quebrantó el pacto, lo dijimos, Moisés subió nuevamente a la cumbre del monte e imploró el perdón de Dios. Moisés no solamente restableció su relación personal con Dios, sino que amistó a Israel con Dios. Por tanto, nosotros también
debemos no solo fortalecer nuestra relación personal con Dios, sino sobre todo amistarnos con Él y llevar a la presencia del Señor la misión, la congregación pequeña, modesta o numerosa, pero llevarla a la presencia del Señor para que en su bondad, gracia y misericordia, Él también perdone a su pueblo. Y todos como pueblo, como presbiterio, podamos vivir en esa amistad con Dios. Dice el libro de Job, amístate hoy con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrán mucho bien. Y no hay mayor bien posible que su gracia, que su sabiduría, que su inteligencia, que su misericordia, que su bondad, que su palabra, que su espíritu, que su poder, que sus dones. Y todo esto será manifiesto, amados hermanos, cuando nosotros vivamos realmente una relación de amistad con Dios, como la tuvo Abraham, de tal manera que fue llamado amigo de Dios. Una relación tan cercana con Dios como la tuvo Enoc, quien caminó durante 365 años que Dios le concedió de vida, caminó con Dios y Dios le llevó. Que así también usted y yo, al igual que Enoc, al igual que Abraham, al igual que Elías, caminemos con Dios y llegado el momento, no solo seamos llamados amigos de Dios, sino que seamos llevados por Él a su misma presencia, al reino de los cielos. Aleluya. En esta noche, amados hermanos, Dios hace de este 2024 para nosotros una nueva oportunidad. 2024 es un nuevo espacio, es una nueva oportunidad para subir al monte y amistarnos con Dios. Y para ello necesitamos despojarnos de todo aquello que nos impida caminar con Él, de todo aquello que nos impida amistarnos con Él, de todo aquello que nos impida guardar, cultivar y preservar la unidad del Espíritu con Él. Si nosotros esto hacemos, hermanos amados, entonces dice el Señor, yo oiré, yo os perdonaré y yo os sanaré. Por eso en esta noche a Elías le fue dicho, sal fuera y ponte delante de mí. A Moisés le fue dicho, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Entremos a la presencia del Señor y presentémonos delante de Él en esta hora. Él pesa nuestros corazones y escudriña nuestra mente. Que el Señor en su bondad y misericordia, hermanos amados, nos perdone. Y que en este nuevo año nosotros podamos participar de su presencia, como le dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Que en este 2024 el Señor, al amistarnos con Él, nos muestre sus caminos, nos muestre su consejo, nos muestre, amados hermanos, su voluntad. Que en este 2024, al amistarnos con Dios, usted y yo podamos ver la gloria de Dios. Y al amistarnos con Dios, Dios nos tome como heredad y Él venga a ser nuestro Dios. El Señor sea propicio y nos ayude